Bienvenidos amigos y amigas de Richie Blog. Gracias a Dios, gracias al creador que estamos aquí en la parte 5. En la parte 5 de nuestro documental sobre uno de nuestros grandes, sino el más grande campeón mexicano de boxeo, Salvador Sánchez. Y es la verdad, está entre Salvador Sánchez y Julio César Chávez. Por lo menos en nuestro canal así es en las encuestas. Ellos dos siempre son los primeros lugares. Y como recordar es volver a vivir. Para el programa del día de hoy, ahora sí que hicimos nuestra tarea, hicimos nuestra chamba, nos pusimos a investigar bastante. Y al igual que en la parte 4, les traemos una investigación exclusiva que no vas a encontrar en ningún otro canal. El día de hoy vamos a cubrir el año de 1981. Vamos a ver publicaciones de periódicos de 1981 y todas de la vida de Salvador Sánchez, de los eventos, de sus peleas, de cuánto ganaba, contra quién iba, qué opinaban, a quién le iban, quiénes eran sus manejadores, quiénes eran sus promotores realmente. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que nos regales un likecito. Y ahora, damas y caballeros, prepárense porque estamos a punto de escuchar las mejores historias de boxeo de Salvador Sánchez. 1981, la parte anterior fue de 1980 y este es 1981. ¿Están listos? ¡Vamos a la acción! If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, el 28 de enero de 1981, hacía estas 3 notas cortas en su portada de la sección deportiva. Wilfredo Gómez, retador número 1 de Salvador Sánchez, México, DF. El Consejo Mundial de Box mantuvo al puertorriqueño Wilfredo Gómez como retador oficial a la corona de los pesos pluma en poder del mexicano Salvador Sánchez. Según el CMB, tanto Sánchez como Gómez, campeón mundial de los Super Gallos, podrán hacer una defensa opcional de sus títulos antes de medirse entre sí. Salvador Sánchez defenderá su título ante el español Roberto Castañón, México, DF. El Consejo Mundial de Boxeo informó hoy que dio permiso al campeón pluma Salvador Sánchez para que realice una defensa opcional antes de enfrentarse al retador oficial, quien es el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Esto sucedió después de que el organismo boxístico se comunicó con Gómez, a quien le preguntaron que si no había inconveniente para que Salvador Sánchez, antes de enfrentarse a él, hiciera una defensa opcional, lo cual aceptó el boricua. Asimismo, el CMB dijo que no desconocería a Wilfredo Gómez como retador y que se esperaría a que resolvieran sus problemas para después disputar el campeonato que ostenta el mexicano. Así pues, Salvador Sánchez efectuará su 5ª defensa del título frente al español Roberto Castañón, en tanto que Gómez expondrá su título Super Gallo frente al tejano Mike Ayala. Por otro lado, se informó que el contrato que firmó el mexicano para enfrentarse a Wilfredo Gómez ya fue registrado en el CMB y en la Comisión Atlética de Nevada. Adelantan la pelea de Sánchez, México, DF. Cristóbal Rosas, manager del campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez, anunció hoy aquí que la pelea que su pupilo tenía contra el español Roberto Castañón, que se iba a realizar el 28 de marzo, fue adelantada para el 22 del mismo mes. El manejador del monarca indicó que el promotor Don Giorgino le informó lo anterior en virtud de que la televisión norteamericana ya tiene un compromiso para el día 28 y no podría transmitir la pelea. El diario Fort Worth Star-Telegram de Fort Worth, Texas, hacía la siguiente nota corta el 23 de marzo de 1981. Sánchez con sus ojos en Gómez. Las Vegas, Nevada. Con una victoria fácil sobre el contendiente número 1, Roberto Castañón, con seguridad detrás de él, el campeón peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez, dice
que quiere pelear con el campeón del CMB Super Gallo, Wilfredo Gómez, quien se está moviendo a las categorías de peso pluma. Sánchez tuvo pocos problemas con Castañón en la pelea televisada a nivel nacional este domingo en el Caesars Palace, finalmente deteniendo al retador cuando el referee Davey Pearl detuvo la pelea en el minuto 1 con 9 segundos del round 10, después de una ronda de golpes del campeón. Pero Sánchez, quien tiene un récord de 37 victorias, un empate y una derrota, claramente tiene su mente en Gómez después de la pelea. Deseo que mi siguiente defensa sea contra Gómez, dijo. Quiero probar que lo puedo vencer. Sánchez bien puede conseguir su deseo. El presidente del CMB, José Sulaimán, dijo que una junta se había organizado para firmar la pelea. Absolutamente, dijo Sulaimán. Él tendrá que encontrarse con Gómez a continuación. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, el 8 de abril de 1981, hacía la siguiente nota. Gómez habla de una pelea con Sánchez en septiembre. San Juan, Puerto Rico. El campeón mundial Super Gallo, Wilfredo Gómez, dijo que está negociando la celebración de 3 combates este año, entre ellos una pelea por el título pluma frente al mexicano Salvador Sánchez, que le producirían más de $1,5 millones. Gómez señaló que están muy adelantadas las negociaciones con promotores estadounidenses y mexicanos para efectuar el combate contra Sánchez en el Caesars Palace de Las Vegas en septiembre próximo. Ese combate, aseguró, le producirá cerca de $1 millón. El boxeador puertorriqueño indicó que en junio peleará con el retador japonés Royal Kobayashi por una bolsa que posiblemente sobrepase los $200,000. El combate, señaló, probablemente sea 10 asaltos y le servirá como entrenamiento con vistas a la pelea con el mexicano. Se desarrollará en los Estados Unidos. Añadió que en abril próximo podría celebrar otro combate, aunque todavía no tiene rival. Gómez, de 22 años, espera retirarse del boxeo en 3 años. La siguiente nota fue escrita por el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, el 29 de abril de 1981. La nota originalmente se titula El 23 de mayo contra Maurip Hope, Wilfredo Benítez cierra sus entrenamientos en México. Y en esta nota hacen varios comentarios sobre la pelea entre Wilfredo Gómez y Salvador Sánchez. A mí lo que me parece muy interesante es que salta el nombre de un nuevo personaje que es Don Giorgino, quien parece ser el promotor de Salvador Sánchez en estas peleas. Don Giorgino de 5 Star Promotions. Y la nota dice: por otra parte, el campeón Super Gallo del CMB, Wilfredo Gómez, aseguró que su pelea titular con el mexicano Salvador Sánchez, campeón pluma del CMB, será adelantada para julio debido a exigencias de la televisión norteamericana. Gómez firmó contrato con Don King y el campeón mexicano con Don Giorgino, promotor californiano. El retador recibirá $500,000 y el campeón $1,5 millones. Sánchez había señalado desde México que el combate se realizaría en septiembre. Ya me comunicaron que habrá un cambio, el que se anunciaría oficialmente dentro de una semana, dijo Gómez, quien entrena todas las tardes en esta capital bajo la dirección del panameño Plomito Espinosa. Gómez peleará como peso pluma el 9 de mayo en Las Vegas frente al californiano mexicano Juan Mesa y recibirá $200,000. Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, el 6 de mayo de 1981, hacía la siguiente nota. Sánchez contra Gómez. San Juan, Puerto Rico. El puertorriqueño Wilfredo Gómez, campeón Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, anunció hoy que enfrentará al campeón pluma, el mexicano Salvador Sánchez, a fines de junio. Junto con el anuncio, Gómez dijo que no combatirá el próximo mes con el estadounidense de California, Juan Kit Mesa, como se había anticipado en medios deportivos. Gómez dijo que el promotor norteamericano Don King le comunicó que se estaban haciendo gestiones para que el combate con Sánchez, en que estará en juego el título del mexicano, se efectúe en junio en Las Vegas. La pelea preparatoria con Mesa estaba fijada para el 9 de mayo, también en Las Vegas. Parece que Mesa no quiere pelear conmigo porque cree que puede recibir una oportunidad por el título más adelante, manifestó Gómez en una entrevista periodística.
Mesa está ubicado en el cuarto lugar de los aspirantes de peso super gallo en el escalafón del CMB. Por su parte, el asesor legal de Gómez, Francisco Valcárcel, dijo que se puso en contacto con los apoderados de Sánchez y que ellos están de acuerdo en que la pelea se efectúe en junio. Ni Sánchez ni Gómez van a tener combates antes de lo que se acordó por el campeonato. No es factible que Wilfredo pelee en mayo si aspirará a la corona de los Plumas en junio, agregó Valcárcel. Sánchez recibirá una bolsa estimada en $1.7 millones por arriesgar su título con Gómez, quien recibirá $500,000. Voy a concentrarme en los entrenamientos para medirme con el mexicano. Creo que no me va a afectar el no realizar otra pelea. De todas maneras noqueo a Sánchez, afirmó Gómez. Aparentemente, el puertorriqueño que ha defendido con éxito su corona super gallo no tiene dificultades de peso para subir a la categoría inmediatamente superior. Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, hacía la siguiente nota el 20 de mayo de 1981. Esquina Neutral, por Rodolfo B. García, editor deportivo de La Opinión. Ensalada deportiva, entre puntos suspensivos. Wilfredo Gómez todavía no gana el campeonato mundial Pluma CMB y ya anunció al mundo pugilístico que hará su primera defensa titular contra Rubén Castillo, el mismo que hace algunos días fue derrotado en Bakersfield por Calvin Lampkin, refiriéndose a su tan llevada y traída pelea contra el mexicano Salvador Sánchez. El invicto puertorriqueño dijo: Sánchez ha derrotado a puros peleadores mediocres. Lo destruiré en 7 rounds porque tengo el golpe y el estilo para vencerlo. Salvador es débil ante el ataque a los bajos. No tiene nada que ver ante mí. Yo no sabía que Sánchez iba a pelear gratis cuando exponga su corona de 126 libras. No cabe la menor duda de que Wilfredo Gómez, libra por libra y pulgada por pulgada, es uno de los mejores púgiles de la actualidad. Wilfredo es rápido de manos y de pies, sabe colocar sus golpes en el terreno corto y largo, es un boxeador de amplios recursos y pega fuerte, pero es innecesario que esté gritando a los 4 vientos de que es muy superior al campeón Pluma. Si llegan a pelear, lo más probable es que Wilfredo, por su brillante récord, suba al entarimado como ligero favorito. Pero si es cierto que Salvador ha vencido a un buen número de oponentes mediocres, lo mismo se puede decir del boricua. Yo no he sabido todavía de que Gómez haya derrotado a un Willy Pep, un Henry Armstrong, un Baby Arismendi o un Kid Chocolate. Hace ya casi un año que están trabajando una pelea entre los dos campeones y Gómez no ha dejado de imitar a Cassius Clay. Después, si Wilfredo realmente derrota a Sánchez y lo destruye en 7 rounds, habrá vencido a un adversario que llegó a campeón derrotando a puros púgiles mediocres, según las mismas palabras de Gómez. De cualquier manera, si materializa la pelea, será una de las más interesantes en la división de los Plumas, porque en ese peso pelearían. Wilfredo subiría al entarimado como retador, tratando de adjudicarse el cetro de 126 que ostenta Sánchez. La siguiente nota fue hecha por el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, el 24 de junio de 1981. Wilfredo Gómez sigue insistiendo que noqueará a Salvador Sánchez. San Juan, Puerto Rico. El campeón super gallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB, Wilfredo Gómez, aseguró hoy que no tendrá dificultad en dar el peso de la categoría pluma para la pelea que disputará el sábado con el costarricense Raúl Huracán Silva, presentado como campeón centroamericano y del Caribe de la división. No puedo perder con Silva porque ello pondría en peligro la pelea por el campeonato mundial peso pluma ante el mexicano Salvador Sánchez, dijo Gómez, quien ha ganado 34 peleas por nocaut tras debutar como profesional, con un empate en 4 asaltos con el panameño Jacinto Fuentes, a quien noqueó en el desquite. Gómez es favorito 10-1 para noquear antes de 8 asaltos a Silva, que es desconocido aquí. El costarricense ganará $4,000 por este encuentro. El campeón es el promotor de la velada. El combate es de carácter preparatorio para el encuentro que en agosto Gómez sostendrá con el mexicano Sánchez en Las Vegas, Nevada, y en donde ganará unos $500,000. El campeón pluma recibirá
$1.700.000, la bolsa más alta para un peleador mexicano, que supera el $1.5 million que ganó José Pipino Cuevas cuando perdió el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo AMB ante el norteamericano Tommy Hearns. Gómez entrena diariamente y ha reducido de peso, pero aún se encuentra por encima del límite de peso pluma. No pelea desde noviembre pasado, cuando defendió con éxito por 13ª ocasión su título, noqueando al colombiano José Cervantes Kid Pambelito. El panameño Saúl Plomito Espinosa, entrenador del campeón, considera que su pupilo no tendrá dificultad de noquear a Silva. Tengo más experiencia que Sánchez, nunca ha peleado con un pegador como yo, y cuando lo alcance, se cree lo noquearé, al igual que hice con Carlos Zárate, cuando era el campeón mundial gallo. Y en una nota más del diario Mundo Latino del 8 de julio de 1981 nos informan: Sánchez Gómez en Las Vegas, San Juan, Puerto Rico. El puertorriqueño Wilfredo Gómez, campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB, comenzará en julio los preparativos para un combate titular ante el campeón pluma, el mexicano Salvador Sánchez. Es definitivo que la pelea con Sánchez se efectuará en Las Vegas, Nevada, el 21 de agosto, y ya me lo ratificó el promotor Don King, dijo Gómez, negando versiones en el sentido de que el combate podría ser aplazado. El invicto pegador puertorriqueño venció anoche por nocaut en el tercer asalto al costarricense Raúl Huracán Silva. El panameño Saúl Plomito Espinosa, entrenador de Gómez, dijo que mañana regresará a su país y retornará para el 6 de julio, cuando el campeón supergallo comience su preparación para el pleito contra Sánchez. El siguiente artículo fue escrito por Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, el 5 de agosto de 1981. El entrenador de Wilfredo predice que Gómez mandará al retiro a Sánchez. Ponce, Puerto Rico. El boricua Wilfredo Gómez, campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB, realizó hoy 4 asaltos de entrenamiento y totalizó 54 para la pelea que realizará el 21 de agosto ante el monarca pluma, el mexicano Salvador Sánchez. Aún tiene que trabajar más intensamente la carretera. Esperamos que para el sábado o domingo esté en sus mejores condiciones físicas, dijo el entrenador panameño Saúl Plomito Espinosa al concluir Gómez su sesión de práctica. Gómez retrae en Las Vegas, Nevada, a Sánchez en combate pactado a 15 asaltos. Sánchez no llega al 10º porque Gómez lo va a noquear apabullantemente, dijo el ex campeón pluma de Panamá, Carlos Núñez, que vino expresamente para servir de chata al campeón supergallo. Núñez ayudó a Gómez en su pelea ante el entonces campeón gallo, el mexicano Carlos Zárate, y luego cuando peleó ante el norteamericano Derek Holmes, quien lo había vencido como amateur. Gómez noqueó a los dos. Wilfredo ya comienza a mostrar los signos de su calidad como peleador, pero aún no está muy rápido. Yo espero que la próxima semana sea el Gómez de siempre, dijo Núñez. Su gancho de izquierda está llegando con potencia y esta es su mejor arma. Cuando llegue con un golpe de esos a Sánchez, se cae, dijo Núñez. Gómez está pesando un poco más de 2 kilos por encima de la división pluma, pero Espinosa asegura que no tendrá problemas para hacer el límite de la división. Para la semana del 8 al 14 de agosto, ya Gómez estará en el peso pluma porque ha entrenado fuerte aquí y con tiempo suficiente porque el combate es el 21 de agosto, dijo Espinosa, su principal entrenador. Explicó que el campeón está corriendo 45 minutos diarios en el campo de golf al amanecer, pero comentó que cuando logre hacerlo diariamente por 1 hora, entonces Gómez estará en su inmejorable condición de siempre. Esperamos que ello ocurra de sábado a domingo. Cientos de aficionados acuden diariamente a ver las sesiones de entrenamiento de Gómez. El campeón supergallo peleó 2 asaltos hoy también con el welter junior Andrés Navarro. El entrenador panameño pronosticó que Gómez le dará tal paliza a Sánchez que lo sacará del boxeo, como hizo con Zárate. Gómez ha noqueado en su carrera a los 8 boxeadores mexicanos a los que se ha enfrentado y pronostica que lo mismo hará con Sánchez. Lo voy a golpear tanto y tanto que tendrá que quedarse sentado en la banqueta y no saldrá para el 10º asalto, dijo Gómez en medio de los aplausos de los aficionados. Si sale, se arriesga a terminar como boxeador. Y en esa misma portada del 5 de agosto de 1981, la siguiente nota: esquina neutral.
por Rodolfo B. García, editor deportivo de La Opinión. Desfile deportivo, entre puntos suspensivos. Desde que Joe Louis disputó y conquistó el campeonato mundial de peso máximo noqueando a Jimmy Braddock, no se había vaticinado tanto la derrota de un campeón mundial como en la próxima defensa titular de Salvador Sánchez. Cada vez que Wilfredo Gómez realiza una sesión de guantes, estando presentes un buen número de periodistas, el campeón Junior Pluma, Super Gallo, hace alarde de cómo va a liquidar al mexicano que reclama la mitad del título de 126 libras. Le pregunta usted a los que conocen de box, sobre todo a los que siempre le apuestan a que verdaderamente creen que va a ganar, y 9 de ellos contestan la misma cosa: Wilfredo Gómez. La opinión se ha generalizado en el sentido de que el noqueador del flaco Carlos Zárate hará lo mismo con Sánchez. En días pasados, el entrenador del puertorriqueño, el panameño Saúl Plomito Espinosa, predijo que Wilfredo no solo noqueará a Sánchez, sino que lo mandará al retiro, como lo hizo con Zárate. La siguiente nota es del 19 de agosto de 1981, por Mundo Latino de Salt Lake City, Utah. Gregorio Benítez, el primero en predecir que Sánchez derrotará a Wilfredo Gómez, por Luis R. Varela. Ponce, Puerto Rico. Gregorio Benítez, padre y entrenador del campeón mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Wilfredo Benítez, pronosticó hoy que el mexicano Salvador Sánchez le ganaría en su pelea por el título el 21 de agosto al puertorriqueño Wilfredo Gómez. Yo no creo que Gómez pueda llegar en pie a 2 asaltos en este encuentro contra Sánchez, dijo Benítez, un veterano entrenador. La pelea se celebrará 15 asaltos en Las Vegas, Nevada, y Gómez, campeón super gallo del CMB, peleará como retador. Benítez es el primer técnico local de boxeo que selecciona a Sánchez para retener el título, ya que la mayoría de los entrenadores cree que Gómez ganará por nocaut. Yo sé quién es Sánchez y fui de los primeros que lo vi pelear, y dije que tenía talla de campeón mundial, dijo Benítez durante una entrevista radial en la segunda ciudad del país. El mexicano va a ganar por nocaut o por decisión en 15 asaltos. Benítez recordó que fue de los pocos que dijo que su hijo Wilfredo iba a perder ante el norteamericano Sugar Ray Leonard cuando defendió el título welter del consejo y lo perdió por nocaut técnico en 15 asaltos. Elogió al campeón Pluma como uno de los peleadores más dedicados y técnicos del boxeo actual. Se va a imponer la técnica y la condición física de Sánchez, porque es una condición física que no le he visto a nadie en esta década, dijo Benítez. Explicó que en su opinión a Gómez le perjudicaría si el combate llegara a 15 asaltos, el hecho de que no ha peleado nunca tanto tiempo, y señaló que ha subido muchas libras y eso lo perjudicará. Indicó que Sánchez se ha estado entrenando en México para una pelea en Las Vegas, que es una ciudad de gran altura sobre el nivel del mar, y criticó a Gómez por venir a ser parte de su preparación a Ponce, que está a nivel del mar. Benítez cree que Gómez debió entrenarse en México o en Venezuela, pero no en Ponce. Gómez pronosticó que noquearía en menos de 10 asaltos a Sánchez. Yo creo que Wilfredo no le va a llegar a 12 asaltos al campeón Sánchez, concluyó Benítez. Regresaré de Estados Unidos con la corona. Gómez, San Juan, Puerto Rico. El campeón mundial de los supergallos, el boricua Wilfredo Gómez, prometió hoy al salir para los Estados Unidos que cuando venga, traerá en su maleta la corona de los pesos plumas que ostenta el mexicano Salvador Sánchez. Yo voy preparado para pelear 15 rounds, pero lo he venido diciendo a mis compatriotas de que la pelea terminará por nocaut antes del 10º asalto, dijo el campeón de 23 años. Le voy a pegar tan duro que se va a pasar el tiempo corriendo para que no le pegue, dijo Gómez de lo que pasará en el combate del 21 de agosto en Caesars Palace en Las Vegas. Tengo que rebajar 4 kilos, pero tengo 12 días para bajar de peso, y eso no es ningún problema, dijo el retador. Según Pedrosa, Sánchez debe vencer a Gómez. Panamá. El campeón mundial del peso pluma, Eusebio Pedrosa, considera que el mexicano Salvador Sánchez debe vencer al puertorriqueño Wilfredo Gómez en la pelea por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo el 21 de este mes en Las Vegas. El panameño, reconocido como campeón por la Asociación Mundial de Boxeo, dijo a UPI que Sánchez está capacitado para ganar el combate por cualquiera de las dos vías, decisión o knockout,
y se ha preparado con ciencia, sabiendo que Gómez es un boxeador bastante peligroso y no hay que menospreciarlo en ningún momento. Pedrosa, quien retuvo su título por 12ª vez, el primero del corriente en Caracas, al noquear al venezolano Carlos Pinango, dijo que saldrá para Las Vegas el 18 o 19 de este mes para ver ese encuentro, además del que sostendrán al día siguiente Rocky Lockridge y Juan Laporte en el mismo lugar. Se ha informado que el ganador de este último encuentro será el próximo rival de Pedrosa y que más tarde unificaría la corona mundial pluma con el triunfador entre Sánchez y Gómez. Gómez ha declarado que puede noquear a Pedrosa porque el panameño es muy frágil y ha sido noqueado en 3 ocasiones. Pedrosa respondió que eso ocurrió hace mucho tiempo cuando era un principiante y que el Eusebio Pedrosa de hace 3 o 4 años ha cambiado totalmente. Ya no es el mismo y en realidad todos saben que cuando Pedrosa ha caído fue al comienzo de su carrera, pero nunca fue noqueado fulminantemente sino por nocaut técnico. Dijo el campeón panameño que Sánchez debe ganarle a Gómez por el boxeo, por su fortaleza y cualidades técnicas, aunque comercialmente le gustaría que Gómez ganara el combate. The Chillicothe Gazette de Chillicothe, Ohio, hizo la siguiente nota el 22 de agosto de 1981. Sánchez retiene su título. Las Vegas. Salvador Sánchez utilizó una impresionante combinación de izquierda a derecha para mandar a Wilfredo Gómez casi a través de las cuerdas en el 8º round y retiene su título peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo esta noche del viernes, dándole a Gómez su primera derrota. El referee, Carlos Padilla, detuvo la pelea pactada 15 rounds en el minuto 2 con 9 segundos del round 8, a pesar de una débil protesta de Gómez, el campeón CMB Super Gallo. Sánchez controló la pelea desde temprano, en el primer round, cuando utilizó un gancho izquierdo para mandar a Gómez a la lona para la cuenta de 8. Gómez continuó peleando, pero era claro que estaba fuera de sí. El ojo derecho de Gómez estaba casi cerrado por una contusión masiva en su mejilla derecha que causó que el lado derecho completo de la zona superior de su cara se hinchara. Su ojo izquierdo estaba casi cerrado, pero no estaba tan mal como su ojo derecho. En el diario Mundo Latino aparecía en portada en la sección deportiva la siguiente nota. Salvador Sánchez apabulló a Wilfredo Gómez, hay campeón para muchos años más. Salvador Sánchez, campeón por muchos años. Salvador Sánchez lo mató. Esta es la verdadera expresión que podría usarse sin ánimo peyorativo alguno, pero la verdad sea dicha, luego del viernes creemos que Wilfredo Gómez estará mudo por muchos años, quizás por el resto de su vida. No creemos necesario hacer un comentario del combate round por round, porque de los 7 y pocos, según 2 del 8º vistos, Salvador Sánchez se había adjudicado, según nuestra cuenta, 3 por 1 que le vimos ganar a Gómez, siendo el resto empate. Miradas así las cosas y teniendo en cuenta la caída en el primer round de Gómez, al momento de llegar el knockout, ya Sánchez llevaba ligero margen a su favor. La superioridad fue tremenda y no hay dudas al respecto, tanto que nos parece que por lo visto no cabe ni la más remota posibilidad de revancha. Duro para Gómez, que anduvo pronosticando noquear al campeón sin pensar que esta vez se enfrentaba al mejor boxeador del momento, tal cual lo demostró el mexicano en Las Vegas. Nos parece que el final llegó en el momento justo y humano, porque en esos momentos la cara de Gómez estaba desfigurada. La continuación del combate hubiera sido de peores consecuencias físicas para el puertorriqueño, que habrá aprendido esta vez una buena lección de humildad y no echarla en saco roto, porque aunque parezca extraño, esa lección de humildad vino precisamente del lado del campeón. La nota anterior fue del 26 de agosto de 1981 de Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, y esta nota es del 9 de septiembre de 1981 y dice: Gómez proyecta nueva campaña para obtener una revancha con Sánchez. San Juan. El puertorriqueño Wilfredo Gómez, campeón super gallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB, anunció hoy que proyecta reaparecer en un combate preparatorio a 10 asaltos, aquí como parte de un intento por conseguir un desquite ante el mexicano Salvador Sánchez, campeón pluma que lo noqueó y le quitó lo invicto. Gómez se reunirá el martes con los periodistas para hablar más ampliamente sobre su futuro tras fracasar en conquistar el título pluma del Consejo.
Mi meta futura es volver a combatir contra Sánchez, dijo Gómez a la prensa. Tuve una noche negra y Salvador una esplendorosa, derrotándome y no tengo excusas. Sin embargo, Gómez anunció que corregirá algunos errores cometidos en sus entrenamientos. El monarca Super Gallo dijo que proyecta pelear 10 asaltos frente a uno de estos 3 peleadores, el español Roberto Castañón, el japonés Royal Kobayashi o el californiano Rubén Castillo. Gómez noqueó a Kobayashi cuando el japonés le retó por el título Super Gallo. Francisco Valcárcel, asesor legal de Gómez, dijo que este no renunciará al título Super Gallo y lo defenderá a fines de año.